En el corazón de Siberia, donde la vida parece desafiar la lógica y el frío se convierte en una presencia omnipresente, se encuentra Yakutia. Este territorio helado es el lugar de los inviernos más extremos del planeta, donde los termómetros dejan de funcionar porque el mercurio se congela y el aire gélido transforma cada aliento en cristales de hielos flotantes. Aquí, la vida no solo resiste, sino que ha encontrado la forma de adaptarse a condiciones que en cualquier otro lugar serían impensables. Oymyakon, considerado el pueblo más frío del mundo, ha registrado temperaturas de hasta menos 67.7 grados Celsius, lo suficiente para congelar la piel en cuestión de segundos y hacer que el metal se adhiera instantáneamente a la piel. En invierno, cualquier líquido expuesto al aire se solidifica al instante y la ropa cruje con cada movimiento. Sin embargo, los habitantes han aprendido a convivir con el hielo eterno, construyendo casas sobre pilotes para evitar que el permafrost derrita los cimientos y colapse estructuras. El frío no solo es un obstáculo, sino también una ventaja. Durante los meses más crudos del invierno, los ríos congelados se convierten en autopistas improvisadas que permiten el transporte entre comunidades aisladas. La legendaria Carretera de los Huesos, construida por prisioneros del Gulag durante la era de Stalin, es una ruta peligrosa que guarda en su interior los restos de quienes murieron durante su construcción. Conducir aquí es un riesgo constante, ya que el hielo puede quebrarse sin previo aviso, atrapando vehículos en un abismo congelado del que no hay regreso. Pero Yakutia no solo es una tierra de frío extremo. Bajo el hielo se esconden riquezas inimaginables. Esta región alberga algunas de las minas de diamantes más valiosas de Rusia, con excavaciones tan profundas que parecen devorar la tierra misma. Además, el permafrost ha conservado de manera asombrosa restos de mamut lanudos con piel, carne e incluso sangre líquida, lo que ha despertado el interés de científicos que buscan clonar estas criaturas prehistóricas y traerlas de vuelta a la vida. A pesar de las condiciones inhumanas, la cultura yakuta sigue intacta. Su gente ha desarrollado una gastronomía única adaptada al frío extremo, donde la carne y el pescado congelados se consumen crudos en platos tradicionales como la stroganina. Los caballos de Yakutia, resistentes a temperaturas de menos 60 grados Celsius, han sido criados durante siglos y son esenciales para la supervivencia en la tundra. El Festival del Solsticio de Invierno es una de las celebraciones más importantes, donde el fuego, la danza y las tradiciones antiguas desafían la oscuridad perpetua del invierno. Los renos también ocupan un papel fundamental en la vida de los pueblos indígenas como los evenki y los evenos. Estos animales no solo son un medio de transporte, sino también una fuente vital de alimento y abrigo. Las comunidades nómadas han recorrido la taiga durante generaciones, viviendo en tiendas llamadas chun y manteniendo vivo el chamanismo con rituales en honor a los espíritus de la naturaleza. En contraste con la vida nómada, Yakutia, la capital,
representa una fusión entre tradición y modernidad. Es la ciudad más fría del planeta, con edificios elevados sobre pilotes y mercados donde el pescado se vende congelado al aire libre, sin necesidad de refrigeradores. Aquí, la tradición yakuta convive con el mundo moderno en teatros, museos y universidades que buscan preservar su cultura única dentro de Rusia. A pesar de su aislamiento, Yakutia es crucial para la economía rusa, debido a su abundancia de recursos naturales como oro, gas y diamante. Sin embargo, llegar hasta aquí sigue siendo una gran odisea. La única forma rápida es por avión en un vuelo de 6 a 7 horas desde Moscú, aunque las tormentas de nieve pueden cancelar los vuelos. Para los más aventureros, existen rutas terrestres a través del tren transiberiano y la línea Baikal-Amur, pero la última parte del trayecto requiere cruzar carreteras heladas o navegar por el río Lena en verano. Yakutia es un mundo aparte, un lugar donde la supervivencia es un desafío diario y la naturaleza impone sus propias reglas. Aquí, entre el hielo eterno, los diamantes escondidos y los renos que recorren la tundra, la humanidad ha encontrado una manera de prosperar en lo imposible. Esta tierra desafía toda lógica, pero sigue en pie, resistiendo el frío implacable y demostrando que incluso en los lugares más extremos del planeta, la vida nunca se rinde.